Bien, vamos a empezar la charla número 12. Ya llevamos 12 charlas, afortunadamente, disfrutando de la experiencia que os agradecemos en su la colina. Hoy la charla va a estar dedicada a la Torrecilla de Getafe, que es algo muy importante en este pueblo y para nosotros como asociación fue el motivo de nuestro primer encuentro con la ciudadanía, que fue nuestra presentación ahora hace año y medio. Y hablar de la Torrecilla necesariamente es hablar de las personas que hace como 15 o 20 años digamos que la sacaron a la luz, que trabajaron sobre ella, que estudiaron sobre ella, que analizaron y escribieron y documentaron todo lo que en ella encontraron y que hicieron posible esta es la Torrecilla, esa retirada, y que hicieron posible este libro que veis aquí. Que hicieron posible este libro que veis aquí, que escribieron Concepción Blasco, Boger y su equipo de colaboradores que veis ahí, entre los cuales algunos se encuentran aquí en esta sala de nosotros queremos hoy rendir un homenaje a esta persona, a Concepción Blasco, por su trabajo en pro de la Torrecilla, que es por decir un trabajo en pro de Getafe. Getafe no conoce suficientemente la Torrecilla, como no conoce otros muchos restos arqueológicos importantísimos que hay en la zona, y nosotros desde nuestra asociación queremos contribuir a esta difusión y queremos que cada vez más se vaya conociendo. Y entre otras cosas hemos visto muy conveniente y muy necesario y muy justo el hacerle este reconocimiento a la Consa, que seguro que tiene reconocimientos académicos seguramente de mucho más valor, pero que nosotros se lo hacemos como ciudadanos de a pie que admiramos su trabajo y que, como acabo de decir, nos proponemos difundirlo. Le vamos a pedir por favor a Concha que suba aquí con nosotros. Muchas gracias. A ver, estáis aquí. Concha, es un honor para nosotros que estés aquí. También quiero decir que no es una obra de autor, no soy yo el autor. Creo que aquí hay que hacer mención primeramente y sobre todo a Charo Lucas. Charo Lucas, que es coautora, pero yo creo que es la que ha trabajado más sobre esta tesis, sobre este libro, perdón, y además la que yo creo que puso más entusiasmo, estuvo por todas y cada una de las distintas campañas y trajo a sus alumnos una y otra vez a que vieran algo cerca de Madrid. Ella era la que formaba los equipos que de manera física iban pasando por la Torrecilla, porque la Torrecilla es más que una investigación, fue un campo de trabajo para preparar, para aprender el trabajo de arqueología desde el mundo romano o de lo que fuera a los alumnos del autor. De aquí han pasado, pues derrotar un poquito, pero nos tratamos un exdirector o director al que ha sucedido Luis, Fernando Quesada, ha pasado Javier Baena, José Jorge Blanco, Isabel Rubio, y prácticamente casi todo el claustro del departamento. Es decir, que la Torrecilla ha permitido formar a gente hoy muy reconocida de los buenos arqueólogos. Pero también quiero decir que
arqueología de Getafe no termina en la Torrecilla, ni en la Torrecilla. Getafe es uno de los municipios con más riqueza arqueológica, desgraciadamente afectada mucho por el trabajo de areneros y de extracción de áridos a lo largo de tantísimos años, que se han vaciado literalmente, pero realmente ese tramo bajo de Manzanares obviamente es la pega más rica de todo este recorrido fluvial. La zona del Pardo apenas se conoce, el resto está un botillo de lo que es el municipio de Madrid, y lo único que quedaba un poco abierto era que además la zona más rica, porque la que tiene mayor caudal de agua es toda esa pega baja de Manzanares. Y ahí, pues desde el Paleolítico, conocido desde hace mucho y que se ha trabajado también por parte de equipos de la Autónoma, como Javier Baena, que estuvo allí en unos talleres de cómo se trabajaba en las industrias textiles, pasando por restos neolíticos, por supuesto toda la prehistoria reciente, tercer milenio, segundo milenio, y aquí sí detenernos en un yacimiento importantísimo que es el caserío de Perales, justo al lado de la iglesia de Perales del Río, donde ha dado sí, pues uno de los yacimientos mejor conocidos de todo el segundo milenio antes de Cristo, con un asentamiento relativamente grande para lo que suelen ser, con los asentamientos que nos también una información interesante, restos también del tercer milenio de Campaniforme, también trasladado hallazgos muy interesantes, sobre todo para cómo se hacía la metalurgia con los primeros metalúrgicos. Aquí están unos crisoles con restos todavía el mineral sin todo, sobre vasijas uniformes, pegadas, sobre vasijas sin decorar, y aquí estudió Salvador Romira, los primeros indicios de cómo era el proceso de la metalurgia más básica y más eficiente a principios de pero también hay algo interesantes para saber cómo hasta aquí trabajan contactos con el mundo exterior, con la presencia de una figura de las primeras perfiles que se utilizaban a partir de los finales del segundo milenio, sobre todo con productores chipriotas y sicilianos, que hay una de esas figuras sicilianas más interesantes que está indicando que hasta aquí llegaban los contactos de colonos, de gente que venían del Mediterráneo, no sabemos ya cómo llegaban hasta aquí, pero es decir que, y también restos, por ejemplo, de los fundidores atlánticos, una serie prominente de lingotes de estaño que se traían para fundirlos con el cobre y hacer los primeros bronces, es decir que aquí hay una serie de materiales y de indicios, de aspectos verdaderamente interesantes en el contexto general de la prehistoria peninsular. Por lo cual, Getafe debe de mantener digamos, contexto histórico, debe mantener estos registros arqueológicos y debe promocionar de alguna manera todo este riquísimo patrimonio. Creo que la Comunidad de Madrid sabe sobradamente, aquí está una de sus representantes más destacadas, sabe sobradamente que es un municipio que hay que entender especialmente porque ya es mucho lo que se ha ido sin que se pueda recuperar ya, pero lo poco que queda, ese tramo bajo de Manzanares, ahora que está limpio, pues como bien en los años 70, podría llegar, estaba, porque aquello era verdaderamente insufrible, no había depuradoras, se estaba haciendo entonces en el año 72-73 la depuradora. Algunos creo que no habían nacido todavía, pero yo he conocido y ya realmente ahí sí que necesitábamos la mascarilla para trabajar. Ahora ya el campo está limpio y aunque la tierra está muy contaminada, eso es cierto. Cuando hemos tratado de hacer algún tipo de dataciones de procesos en los laboratorios, siempre hemos tenido un problema tremendo por contaminación de filtraciones de observaciones, hacer algunos estudios que son interesantes, pero de cualquier manera hay todavía muchos datos que se pueden hacer. Por lo tanto, creo que nuestra asociación está haciendo un buen trabajo, recuperar este patrimonio histórico arqueológico y usando una serie de datos.
Antes quiero decir algo que tendría que haber dicho antes de empezar, es entregarle el homenaje a el ramo de flores a Concha. Y es que en el escenario estamos Javier Salido, izquierda-derecha, que es la persona que va a dar la charla hoy, es el ponente. Tenemos a Luis Berrocal, que es el director del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid. Luis Domínguez, más conocido en el espacio como de Cultura, por supuesto ya conocéis todos a José María, y nos acompañan también en la sala Isabel Baquedano, que pertenece a la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Madrid, y también en representación de la Universidad Carlos III, que también estaban invitados a este acto, asiste Francisco Moreno, que es un doctorando del Departamento de Humanidades e Historia de la Carlos III. A todos ellos le agradecemos su presencia, por la representación que están aquí, pero por supuesto el agradecimiento como yo he dicho para todos los asistentes. Muchas gracias a todos. A todos a esta conferencia realizada amigos del Museo de Getafe. Concha, bienvenida a esta clase de Getafe, en la que has trabajado durante muchísimos años. Eres un fiel testimonio del trabajo que se ha realizado en nuestro municipio. Y bueno, antes decías que este trabajo no es un trabajo personal, sino que forma parte de un equipo que ha realizado su labor. Y eso es importante ponerlo en valor, ¿no? Antes también hacía referencia Ángela, que son personas de Getafe que están interesadas, que defienden el patrimonio de nuestra ciudad, son más que personas. El proyecto Amigos del Museo de Getafe es un proyecto que tiene una vocación de ir creciendo cada vez más, de voluntarios, profesionales que trabajan en Getafe, de Getafe, de manera desinteresada, de la mano del Ayuntamiento de Getafe, para recuperar el patrimonio histórico de nuestra ciudad. Es muy importante toda la labor que somos capaces de hacer para preservar ese patrimonio, para recuperar ese patrimonio que tenemos en nuestra ciudad. Las administraciones públicas tenemos que estar al servicio precisamente de recuperar esa memoria histórica en nuestros territorios y luego sabéis que como ayuntamiento contamos con nuestro apoyo, porque trabajamos de manera colaborativa, de manera conjunta para desarrollar este tipo de conferencias, este tipo de trabajos que van a abundar sin duda alguna en esa recuperación del patrimonio. Por supuesto, bienvenida a la Comunidad de Madrid, a la Universidad Carlos III, a este acto y bueno, pues disfrutemos todos de este magnífico encuentro de conferencia. Muchas gracias. Bien, pues vamos a empezar la charla. Vamos a pedirle... nos quiere decir nada. No, sencillamente yo, en nombre de parte como ciudadano de Getafe que soy desde los 24 años y en nombre del Departamento de Prehistoria y Arqueología, para mí es un honor presentar participar en este acto de homenaje a la profesora Blasco, que ha sido una de nuestras fundadoras, una de nuestras maestras, y también, por supuesto, presentar este importante patrimonio arqueológico histórico que existe en este término municipal, en esta ciudad, que es la Torrecilla, y que realizará uno de nuestros profesores más jóvenes, que también ha sido alumno nuestro, alumno de Concha y de Charro Lucas, el profesor Javier Salido, ¿no? Getafense también, hay mucha gente de que está aquí. También veo al profesor Mariano Torres de la Universidad Complutense, secretario del Departamento de Prehistoria de la Universidad Complutense, que también es un honor que está aquí con nosotros. Así que así, de repente, nos hemos reunido aquí 5 o 6 entre catedráticos y titulares de Prehistoria y de Arqueología, todos vinculados con Getafe. Enhorabuena y nuestro apoyo. Coño. Buenas, ¿qué tal? Poner aquí a estas personas que han trabajado por la arqueología en general, por Getafe en particular. En el caso de Javier Salido, que ahora tengo el honor de presentar. Javier Salido
querido llevarlo desde el punto de vista más cercano, en lo que nos une a Javier como profesional y a nosotros como asociación. Nos dirigió hace año y medio una carta en la que nos decía: soy Javier Salido Domínguez, vecino de Getafe, crecí en las calles de Ramos de las Reliquias. Decía alguna cosa más, pero he querido destacar esto. Y como alumnos jóvenes de mi generación, a base de esfuerzo y dedicación, he podido trabajar en el comando. Bueno, pues nosotros no podíamos hacer de emocionarnos y estar muy contentos de que se ofreciese a colaborar con nosotros, colaboración que no que se materialice hoy, ya viene siendo meses atrás, pero hoy tiene su punto culminante para todos los que estáis aquí. Javier, aquí le vemos más jovencito, es joven, ¿no? con estos tablas el tabla nos habla, pues es joven, pero aquí le tenemos todavía más joven y le tenemos ante restos arqueológicos importantísimos. Estos son huesos del mamut, por eso, si me equivoco, supongo que esto será algún hacha, algún ar de siles de muchísimos años atrás. No sé si me saltaba en la diapositiva, sí, esto también que he querido agrandar aquí es otro hueso del mamut, que estará por ahí en algún museo de Madrid seguramente, pero es una pieza encontrada en Getafe. Bueno, pues hay un aspecto de Javier que a mí me impactó, y es que me invitó a una presentación de una conferencia que daban en el Boado, y resulta que eran unos importantes descubrimientos visigodos, y resulta que allí había participado la gente en esas excavaciones dirigidas por él y otros compañeros. Pues bien, a mí me asaltó enseguida la idea, y además él lo comentó, y yo enseguida lo asocié a la Torrecilla, a otras cosas también, pero a la Torrecilla, porque qué bonito sería, y más oyéndonos aquí la autoridad municipal y personas vinculadas a la comunidad autónoma de Madrid, qué bonito sería que se pudiesen desarrollar las excavaciones de la Torrecilla, de la cual sabemos que hay mucho más de lo que ya se ha estudiado, y que el pueblo de Getafe participase. Desde esta asociación lo promoveríamos, y seguro que salían cientos de personas que irían allí a trabajar voluntariamente, igual que han trabajado en esta excavación. Este es la firma del acuerdo entre el Ayuntamiento del Boado y la Universidad Autónoma de Madrid para realizar estas excavaciones. Bien, y yo voy terminando. Volvemos a la Torrecilla. Esta es otra imagen de la Torrecilla que aparece en otro libro reciente e importante en el que ha intervenido Javier Salido. Un libro precioso, un libro que cuando le ojeas es una maravilla las ilustraciones que tiene. Entre ellas, una vez más, aparece nuestra, ya va siendo muy querida, Torrecilla. Os invito a conocer el libro y a que disfrutéis de él. Y bien, yo ya me callo. Nos adentramos en... No quiero saber, no va a funcionar esto. Pero bien, nos adentramos en Torrecilla. Esto ya sería lo siguiente. Me callo y le dejo la palabra a Javier. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, por supuesto, tengo que agradecer a la Asociación de Amigos del Museo de Getafe por la invitación a esta conferencia. Es verdad que cuando se inauguró la asociación, a mí me sorprendió que se iba a hablar de la arqueología de Getafe, y bueno, pues asistí al acto con mucho ánimo, con ganas de participar y de ayudar en lo posible. Y eso me llevó a escribir ese email inicial que ha mostrado Ángel de la asociación, bueno, pues simplemente para hacer
iniciativas o promover iniciativas como la que hacemos esta misma tarde, ¿no? Que de forma completamente altruista pues hablamos sobre un tema que es importante para Getafe y para todos nosotros. Por supuesto, agradecer su presentación, agradecer también la presencia de todos los presentes, especialmente a Concha Blasco, que ha hecho el esfuerzo de venir a Getafe, que yo creo que ha tenido un reconocido homenaje, porque podemos trabajar mucho tiempo, hacer todo lo mejor por un municipio, pero si la ciudadanía no es consciente de ello y no reconocemos su labor, pues sin duda me parece que siempre estaremos en deuda y siempre lo estaremos con Concha. Y de verdad, lo digo de corazón, agradecemos que haya venido y que con este reconocido mensaje, homenaje, estamos poniendo en valor todo el trabajo que ha hecho aquí durante más de 15 años, que yo creo que no son pocos. Por supuesto a Luis Domínguez, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Getafe, por participar, Isabel Baquedano, jefa del área de protección de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, y Luis Garrocal, director de nuestro departamento, el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Autónoma, porque, aunque no lo crean, el trabajo diario de ellos es lo que posibilita llegar a hacer conferencias, en este caso de difusión. Obviamente nunca olvidamos lo científico, esto va a ser una conferencia de difusión, pero si esta conferencia tiene lugar, y yo creo que la propia Concha es quien debería subirse aquí y dar esta conferencia, ¿no? Se debe a la labor de estas personas, estos profesionales que dedican el día a día en favor de nuestro patrimonio para que llegue a la sociedad, hay una mayor concienciación y una democratización del patrimonio, que eso es fundamental y de la que yo estoy plenamente convencido. Sin más, procedo a hablar sobre una villa romana, pero no voy a hablar solamente de los estudios que se hicieron en su momento, voy a tratar de ver también cómo ha ido evolucionando el estudio de la arqueología romana en la Comunidad de Madrid para entender la villa romana en su contexto, en el contexto del poblamiento rural romano. Estamos hablando de que el interés inicial por esta zona se inicia en el año 1979, si me equivoco en algún dato, con aquella necrópolis de incineración o de cremación de la Torrecilla, y que el interés que tuvieron ellos, por suerte, por fortuna de mi departamento, en la Universidad Autónoma de Madrid, por interesarse por unos restos que sabían que podían ser afectados por esos areneros que se iban a utilizar para la extracción de material para la construcción en Madrid, es lo que ha posibilitado que nosotros conozcamos un poco de la arqueología de Getafe. Y aún más le voy a decir, aquello se hizo en los años 80, se publicó en los 90 y todavía es una referencia. Para que se hagan una idea, cuando a mí me encargaron la publicación del libro del Poder de Roma junto a Carmen Fernández Ochoa, mi querida maestra de la Universidad Autónoma de Madrid, teníamos como dos referencias fundamentales. Por un lado, Complutum, Alcalá de Henares para el nivel urbano, y para el nivel rural, la villa romana de la Torrecilla. Estamos hablando de estudios antiguos. Y no porque no se haya hecho nada mejor, ni mucho menos. Pero plantearon la excavación, yo creo que de una forma muy inteligente. Y ellos, proviniendo también de la prehistoria, supieron entender, cosa que los clásicos hemos tardado un poquito más en entenderlo, en comprenderlo, que había que estudiar también el medio ambiente, la fauna, las fases de las villas, cosa que en aquel momento a veces no se tenía ni presente y que vamos a tratar de explicar en esta conferencia. Por eso, para mí, primero me da vértigo hacer una conferencia de la villa romana de la Torrecilla, pero para mí es un honor. Un honor porque soy casi de los últimos miembros del departamento y yo creo que con esta conferencia homenajeo a nuestra catedrática emérita, que así lo merece. Si ustedes hoy en día se van a Perales del Río, que es donde se ubica la villa romana de la Torrecilla, encontrarán un paisaje como el que están viendo en pantalla. Son tierras de labor, los romanos eran antiguos, pero tontos no lo eran.
y ellos buscaban tierras de labor importantes, regadas por ese río Manzanares y donde, como les decía, pues en aquellos años se extrajeron materiales y bueno, pues se pudo estudiar en profundidad. Estamos hablando de las campañas de los años 80, 81, 82 y esta prospección arqueológica del año 2017 que realizó la empresa Arques, a la que avisé iba a poner alguna de las imágenes, estaban encantados de que lo hicieran, y que han intentado un poco recuperar, bueno, pues excavar partes que habían quedado sin excavar de la villa y hacer una serie de prospecciones geofísicas de la que hablaremos un poco. Aquello dio lugar a la monografía publicada por Concha Blasco y Charo Lucas. He de decir que fueron mis profesoras. De hecho, Charo Lucas a mí me enseñó una cosa que todavía ahora sigo aplicando a los estudiantes, que es la realización de un trabajo práctico que no es un copia y pega de internet, sino que es un supuesto arqueológico, que te hace reflexionar, ponerte en la piel de un arqueólogo y tratar de entender cómo se explica un yacimiento. Por desgracia, a los 2 meses de entregarnos aquel supuesto arqueológico, Charo falleció. Y fue durante el curso que yo estuve en el año 2004. Y siempre lo tenemos presente en el departamento. La ubicación de la villa romana de La Torrecilla se encuentra a pocos kilómetros de aquí, en el término municipal de nuestra ciudad. Como les dije, yo crecí en las calles de las Margaritas. Eso a mí, quizás a lo mejor en otro tipo de conferencias no lo digo, ¿no? Pero ahora que estoy con mis conciudadanos, pues me hace sentir un poco de orgullo, porque a mí la experiencia que me dieron aquellos años y cuando me metía en la biblioteca José Luis Borges, en la antigua cárcel, me recurrí allí a leer a Cicerón porque me encantaba, me llevó al interés por lo antiguo, especialmente por la arqueología romana. Y va a ser ese lugar además donde voy a acabar, donde pasé mi tiempo excavando con una empresa de arqueología antes de realizar la tesis doctoral. Bueno, la villa romana de La Torrecilla hoy en día se encuentra en un paisaje muy cambiado, que es un poco lo que comentaba ya Concha Blasco, con esos problemas de cambio de los suelos, pero yo creo que todavía se puede atisbar un poco cómo eran las condiciones de aquel entorno. Aquí iba a poner algunas de las imágenes de lo que me acercaba un poco a Perales del Río con esas excavaciones que hice con Pepe Meseguer, de nuestro departamento, que nos seleccionaron unos cuantos del grupo de prácticas de campo y ahí estuvimos excavando aquellos restos, ¿no? Pero Perales del Río saben que cuenta con un patrimonio arqueológico increíble. De hecho, no sé yo quién lo dice, sino científicos incluso del Museo de la Evolución Humana, que el otro día pudieron leer algunos de los emails que han mandado a la asociación, donde existe como la envidia que hay por el patrimonio de Perales del Río. Estábamos viendo algunas de las imágenes del yacimiento de Aldehuela, donde salieron esos restos de mamut, depósito votivo de la Edad del Bronce, que excavó Concha Blasco. Tenemos a pocos metros de la villa romana de La Torrecilla las trincheras de la Guerra Civil, muy cerca de la Marañosa, que están estrechamente relacionados. Pero nosotros nos vamos a la época romana. Y en la época romana hay que tratar de entender qué hace una villa romana en nuestro territorio. Es la única de la Comunidad de Madrid, ni mucho menos. Ya se conocían, de hecho, algunas. Si lo ubicamos en el mapa, se darán cuenta de que Madrid tenía sentido como un cruce de caminos entre dos ciudades muy importantes en aquel momento. Por un lado Mérida, la antigua Augusta Mérida, y por otro lado Zaragoza, que es Caesar Augusta. Sin ese cruce de vías, sin ese cruce de caminos,
posiblemente no hubieran surgido algunas de las principales municipios, como por ejemplo Complutum, que se encuentra en Alcalá de Henares. Sin embargo, nuestra villa romana queda al margen de las principales vías del momento. Fíjense que estamos viendo el itinerario de la vía 24, 25 y 29. Por cierto, ahora estamos inmiscuidos en el proyecto de la Comunidad de Madrid sobre la vía 24, que a mí me parece un proyecto súper interesante, porque es una forma de vertebrar también turísticamente y con interés nuestra Comunidad de Madrid a partir de una vía que cruza del norte al oeste y luego hacia el este toda la Comunidad de Madrid. Bueno, pues haciendo ese estudio uno se da cuenta de que la villa romana de la Torrecilla se encuentra al margen de ese paso principal. Piensen que si hay ciudades importantes en aquel momento, pues por un lado Toledo, tenemos Complutum, que lo vemos en esta zona de aquí, y Titurcia, en la Comunidad de Madrid. Y Titurcia. ¿Tiene sentido que la Torrecilla se encuentre en una vía secundaria? Completamente. Si ustedes buscan una casa de retiro, una casa de descanso, no se querrán poner junto a una de las principales vías de comunicación. Nos ponemos en una vía secundaria. Pero una vía secundaria que es importante dentro de todas las vías secundarias que hay. Y luego veremos algunos casos. Fíjense, aquí les pongo el itinerario que va desde Toledo hasta Alcalá de Henares pasando por Titurcia, que es el paso natural. Es el paso natural que explica la ubicación de una de las principales, primero Ópida y luego urbe, aglomeración del momento, que es Titurcia. Fíjense dónde queda la Torrecilla. Titurcia se encuentra en este enclave. En Titurcia hay argumentos sólidos para pensar que se encontraba la antigua Titurtian. No les lleva a equívoco la idea de que Titurcia es la antigua Titurcia por el propio topónimo, porque el propio nombre se cambió hace pocos años. Si no hubiera sido muy fácil, ¿no? Digo que argumentos sólidos hay para que pensar que Titurcia tiene importancia, entre otras cosas por esa inscripción honorífica que habla sobre el municipio. Por otro lado, si vemos las áreas de influencia de las distintas cabeceras de las ciudades romanas, tenemos aquí Titurcia, tenemos Mantua, que se ha intentado asociar a Villamanta, tenemos por supuesto Complutum, la más importante, que es Alcalá de Henares, y fíjense dónde queda Getafe. Quedaría como dentro de la esfera de Mantua y Titurcia. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque miren, nosotros hoy en día cuando hablamos de ciudad pensamos automáticamente en edificios, ¿no? Es como que nos vamos al casco histórico. En el mundo antiguo, la ciudad no se entendía solamente como la agrupación urbana, sino que la civitas era un conjunto de urbs, la urbe, la ciudad, y el territorio. Y no se entendía la urbe sin el territorio y al revés. Hay que pensar que son economías preindustriales que dependen claramente de la explotación agropecuaria. Bueno, pues si nuestra villa de la Torrecilla se encuentra en el radio de acción de esa posible Titurcia, que es lo más probable, y hablamos de que se encuentra en una vía secundaria, se pueden preguntar, ¿qué vía secundaria importante es? ¿Existe alguna vía importante por esa zona? Efectivamente. Por esa zona, como saben algunos, pasa la Cañada Real Galiana. La Cañada Real se le otorga ese privilegio porque es una zona de paso fundamental. Ahora, tengan cuidado porque últimamente hay muchos especialistas que tienden a considerar que las calzadas de época medieval y de época moderna automáticamente son romanas. Y ese concepto hay que empezar a romperlo ya. Porque el paso romano buscaba otros desniveles, la forma de construir era muy distinta, y esos criterios hay que tenerlos en cuenta a la hora de saber por dónde pasaban las calzadas, ¿no? Es decir, que si nosotros vemos la Cañada Real Galiana, que viene desde Ciudad Real y sube hasta La Rioja, que tiene su importancia en época medieval y moderna, no pensemos que automáticamente por aquí va a pasar la vía 24, la 25 y la 29, que hemos visto que pasaba por este lateral de aquí, que es Titurcia.
La Cañada Real Galiana tuvo una importancia notable, muy notable. Lo tuvo para la villa romana de la Torrecilla. Y luego veremos algunos datos que me permiten pensar que es una cañada, o sea, es una ruta romana secundaria, pero importante dentro de las secundarias. Aquí tienen una imagen de esa cañada real. Saben que las cañadas, en este caso se le otorga el privilegio en época de Alfonso X. Y las cañadas tienen que tener hasta 90 varas castellanas. Estamos hablando de 75 metros de anchura. Esto no tiene nada que ver con una calzada romana que generalmente tienen de 6 a 9 metros. Obviamente. Digo esto porque hay algunos especialistas que tienden a mirar mucho esa documentación medieval para llevarla automáticamente a las romanas. Y hacen que, por ejemplo, Móstoles tenga una importancia en época romana que quizás no la tuvo. Pero yo simplemente dejo caer un poco la idea. La cañada real se ha utilizado hasta hace poco. Aquí tienen algunas imágenes de su paso por el municipio de Pinto y pasa también por la zona de Getafe. Aquí he establecido el paso natural desde la zona de Pinto, zona de Parla, Getafe, que casualmente queda a menos de 100 metros de la vía romana de la Torrecilla. Eso es importante. Luego sube y llega casi a la zona de la antigua Complutum, Alcalá de Henares, en esta zona de aquí. Aquí les indico dónde se encuentra la vía romana de la Torrecilla. Ah, que no se ve el cursor. Ahí tiene la vía romana de la Torrecilla, la zona de Pinto, Parla, Getafe, y ya luego viene por la Cañada Real, por la zona de Vallecas, que es así, nos sonará todo mucho por la situación que ha habido, ¿no? Por la zona. Bueno, ahí lo bien ubicada la villa Torrecilla, por si acaso no había quedado claro. Y, bueno, un poco viendo las zonas de paso, yo creo que también la época contemporánea nos ofrece algunos datos. Piensen que, igual que por la zona de la Marañosa, que está en esta zona de aquí, en la época de la Guerra Civil fue fundamental. De hecho, allí se conserva un búnker increíble con unas trincheras que llaman muchísimo la atención. Saben que las tropas nacionales pretendían cortar los suministros que unían la capital madrileña con Valencia y por eso intentaron abrir brecha por esa zona de la 3, ¿no? Sin embargo, la villa romana de la Torrecilla tiene algunos pasos importantes, como demuestra también la presencia de un búnker, lo tienen aquí, porque sabían perfectamente que era una vía natural de paso y por eso se bloqueaba el camino por esa zona, ¿no? ¿Por qué digo que es una vía secundaria de gran orden? No es la vía 24 ni la 25 ni la 29, pero fíjense la cantidad de yacimientos que se encuentran al paso de esa cañada real. Y yo creo que la importancia de la cañada real galiana no se le ha dado al hacer los estudios de la época romana. Estamos hablando de manejos en Parla, Tinto Juan de la Cruz en Pinto, son establecimientos rurales de época romana. La Torrecilla, más alejados tenemos Villaverde Bajo y Carabanchel, que están alejados de la vía, pero no más allá de 3 o 4 kilómetros. Y por supuesto, la Gavia, que es fundamental en aquel momento, la Ermita Virgen de la Torre, que es un establecimiento, quizás un vicus, que es como una especie de aldea de época romana. El Rasillo, en Barajas, también un establecimiento rural interesante, hasta su llegada a Concludo. Si hacemos el mismo paso por la zona de Titulce, no encontramos tantos yacimientos destacados. Quizás es producto de que se han llevado a cabo intervenciones urbanísticas más importantes en esta zona y hemos encontrado los yacimientos. Es posible. Pero el hecho de que aparezcan nos debe de hacer reflexionar sobre la importancia de esa cañada ya en momentos romanos, ¿no? En momentos del periodo romano. Y si no se lo creen, fíjense la cantidad de yacimientos. Este es el mapa que hicimos para ese libro que nos pidió la Comunidad de Madrid. Y fíjense cómo el paso, una vez más, nos lleva a pensar en esa vía, ¿no? Dentro de todo ello hay establecimientos rurales secundarios y luego villas romanas. Y las villas romanas tienen una mayor importancia, de ahí que la Torrecilla yo creo que
que merece su estudio, ¿no? Aquí tienen algunos datos más para que vean que incluso hay algunos estudios recientes que no tienen tan en cuenta esa zona de la cañada, ¿no? Pero fíjense lo interesante, tenemos cerámica itálica, que es la más antigua en la zona de Alcalá de Henares, en esta zona sur, y la gálica, que viene después de la itálica, que viene de la zona de la Galia, de Francia, como dice esa terminología, aparecen más en la zona de este paso. Estas imágenes simplemente las pongo por si algún vecino que tenga un poco de conciencia histórica y saca a pasear por la Cañada Real, si ve algún, no sé, algún indicio de que puede encontrarse ante algún vestigio antiguo de época romana, pues le pongo cómo son las vías de época romana, pues si pudiera contribuir, ¿no? De alguna forma. Parece una tontería, pero muchas veces los vecinos nos aportan una información fundamental porque conocen muy bien el terreno. Y aquí tenemos habitantes de Perales del Río. Esto es una reconstrucción que hicimos de cómo son las vías romanas. Se aleja mucho de esas vías orgónicas como la de la Puerta del Pico, que en Fuenfría, ¿no? Que siempre se hacían llevar pensando en aquellas grandes losas. Se decían automáticamente que son romanas. Eso no es cierto. Eso es el paso de época borbónica. En la Fuenfría tenemos el paso romano, pero va por otro sitio. De hecho, la vía romana se conserva así. ¿Qué puede encontrar una persona que desconoce un poco más el asunto? Pues quizá los miliarios que van marcando el paso de las vías, ¿no? Bueno, pues si conocen algo así, sabiendo que aquí hay gente de Perales del Río, sería importante que lo dijeran. Pero, esto está muy bien, pero ¿qué es una villa romana? Eso es lo primero que deberíamos de preguntar. Quizás algunos tienen nociones de qué es una villa romana. Una villa romana no la sabía definir ni siquiera un romano. De igual manera que nosotros seguramente nos costaría mucho definir qué es un cortijo. Cuesta definirlo. Para algunos era un simple establecimiento rural muy pequeño, para otros era una gran villa opulenta, incluso la del emperador, y a veces con una cierta idea de desprecio se decía que tú no tienes una villa, sino que tienes una villula, en diminutivo. Bueno, aquí les pongo algunos de los términos actuales que hacen referencia a establecimientos rurales, o a casas, o a caseríos, haciendas, villas. Pues en época romana pasaba exactamente igual. Exactamente igual. Tenemos términos que tratamos de definir, pero que cuando andamos un poco más en el estudio, y yo he tratado de hacerlo, vemos como que nos quedamos en la epidermis, nos quedamos en lo externo. No conocemos bien a qué se refiere con esa realidad. Dentro de todos ellos, pues obviamente el de villa es el más aceptado a la hora de hablar de una casa de campo señorial, que es lo que es una villa romana. Una casa de campo señorial que incluso a veces tiene una zona residencial y una zona de explotación rústica. Exactamente igual que algunos de los cortijos, ¿no? Que pueden ser cortijos más para festividades y otros cortijos que son más de explotación rural o mixtos. Sería un poco esa la idea. Miren, una villa romana es lo que tienen en pantalla. Hay mosaicos de la zona de África donde nos representan lo que era una villa romana. Una fachada imponente para mostrar quiénes eran ellos, que era la aristocracia romana. ¿Y qué es lo que hacían allí? Pues fíjense, ocio y trabajo. Otium, ocio, y negocio. Nec otium, lo que no es ocio. Estos romanos sabían, ¿eh? O tenían ocio o no tenían ocio. Bueno, respecto a, ya adentrándonos un poco más en la villa romana de la Torrecilla, simplemente de mencionar que el método de excavación en aquel momento se optó por el sistema Wheeler, es decir, dejando una serie de testigos con el fin de ir conociendo bien la estratigrafía y de poder excavar en el futuro la excavación, ¿no? Esto pues dejó una serie de testigos que en el año 2017 se retiraron para conocer un poco mejor la planimetría. Es una forma diferente de excavar entre el sistema Wheeler y el sistema Harry, que es la que ahora aplicamos, que son cuadrículas, donde ya no dejamos testigos. Bueno, así se empezó a poner al descubierto lo que es la zona residencial de la casa de campo, de la villa. Y de Concha Blanco y Charo Lucas. No se conformaron con excavar la villa. La villa, si ustedes se fijan en esto, parece una foto fija. Es la foto final de la villa.
Pero la villa no fue así, sufrió reformas, ampliaciones, cambios. Y eso, yo creo que también, quizás procediendo del ámbito de la prehistoria, yo creo, aunque en aquel momento ya estaba muy presente, ¿no? Pero fíjense que tenemos otras villas romanas conocidas del momento que no conocemos esa secuencia. Y voy a poner un ejemplo muy destacado. Fíjense Carranque, ¿no? Qué pena. Que ahora se está intentando hacer un estudio. Carranque está en Toledo. Casi, es una pena, pero casi podría pertenecer a la Comunidad de Madrid. Ha quedado un poco kilómetros Carranque. En Carranque conocemos unos grandes mosaicos, una gran residencia, pero no conocemos cómo fue los cambios, las fases. En la Torrecilla sí. Por suerte se tuvieron en cuenta que había una primera fase del siglo III después de Cristo, estamos hablando de 200, a partir del 250 después de Cristo, una fase 2 que denominaron de suelos rojos del siglo IV, V después de Cristo. Lo de los suelos rojos es por la decoración parietal y por el registro que se iba conservando. Y la fase 3, que es la fase final, siglo V, que es el momento de los suelos negros, donde encontramos ya otro tipo de ocupación muy distinta. Aquí ven una secuencia donde yo creo que lo más llamativo es la construcción de ese... A ver, no se ve, ¿no? Estoy yo aquí todo el rato indicando. La construcción de ese ábside que correspondería posiblemente con un novecus, una zona de recepción de las visitas, porque la villa romana es un lugar donde uno realiza festividades, pero al igual que hoy en día en muchas casas de campo de la aristocracia, es un lugar de negocios. Uno recibe a sus iguales para negociar. Otium et negotium. Y todas estas fases se han podido reconocer gracias a un estudio de la cultura material, una relación de la superposición de los muros que nos permiten entender las distintas fases, en las que tampoco voy a tratar de profundizar mucho por el tipo de conferencia en la que estamos, ¿no? Y que pueden encontrar perfectamente en el libro publicado en los años 90. Bueno, aquí tienen un poco la planta de la fase 1, de la fase 2, y me voy a centrar un poco más en la de la fase 2, que es la más monumental, que es la de los siglos IV y V. Fíjense, los siglos IV y V, para nosotros los que nos dedicamos a la arqueología romana, es el momento de la eclosión de la gran aristocracia romana. Tienen grandes propiedades, ponen explotación, y es un momento en el que invierten en el campo como símbolo de representación y de prestigio de la aristocracia. Es el momento al que corresponden pues, estas reconstrucciones, como la de Raúl Maqueda que hizo en su momento, como esta que nosotros solicitamos a Carlos, siempre indicando de quién es la idea, por supuesto. Y fíjense que estamos hablando de una villa con numerosas estancias, la mayoría cubícula, es decir, habitaciones, organizadas en torno a un patio central. Estoy seguro que cualquiera de nosotros reconoce a la perfección este tipo de arquitectura, típica mediterránea. Un patio central, con un peristilo. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid no todas las villas romanas son así. Fíjense, esta es la tipología que tenemos de villas romanas en la Comunidad de Madrid. Tenemos la villa romana del Val, a las afueras de Complutum, la de los Anios, la denominada Casa de Hippolytus, también a las afueras de Complutum, interpretado como Collegium, y luego el edificio singular de Valdetorres del Jarama, que parece corresponder también a un establecimiento rural de estas características. Si les parece, les muestro cómo fueron aquellas reconstrucciones y la importancia que tiene ese patio interior. ¿Por qué ese peristilo, ese patio interior? Pues básicamente por tres motivos. Uno, iluminación. Piensen que estamos hablando de establecimientos rurales apenas abiertos hacia el exterior, que es un momento de peligros en la zona rural, que se abren hacia el interior para ganar luz. La luz viene del interior del edificio. Segundo, ventilación. Y estoy seguro de que el tercer elemento lo conocen también, aunque no lo han pensado. El ocio. Es el lugar de esparcimiento, de relax, donde los niños juegan, donde conversamos y charlamos antes de pasar al triclinium, es decir, el comedor. ¿Saben por qué se llama triclinium? Porque tiene tres clinai. Clinai es cama en griego, de ahí viene inclinarse.
porque saben que la aristocracia comían tumbados inclinados. La aristocracia, no nos equivoquemos, los romanos no, los romanos comían sentados. Existen sillas de época romana. La aristocracia, para mostrar su posición, lo hacía reclinado. Y la mujer también, aunque a la mujer después se le pasó atrás, porque parecía que si bebía vino, pues podía quedar mal delante de los que estábamos haciendo negocio. De hecho, fíjense, hay un grafito en Pompeya donde se habla en la casa del moralista, que se llama así, porque da una serie de normas a la hora de pasar a un banquete de estas características, ¿no? Y dice, 1, cuidado con el vino. 2, no mirar a mi mujer. Lo ponen en el grafito. Debía de pasar más de una vez, ¿no? Antes de pasar al triclinium, pues la actitud normalmente era, lo normal era lavarse los pies, porque uno allí se sentaba descalzo. El lavatorio de los pies de Jesús fue antes de la última cena. Es exactamente la misma idea, exactamente la misma. Vale, la villa de Peristilo es una villa, es un prototipo, un modelo muy repetido en el mundo romano. Aquí tienen algunos ejemplos de villas de la península ibérica organizadas en torno a peristilos cuadrados. Aquí no tenemos la de la Torrecilla porque la nuestra es rectangular. La nuestra se encuentra aquí. Fíjense que el modelo es muy repetido, muy frecuente. Muy frecuente en la península ibérica. Ámbito mediterráneo, también en Italia, no tanto en el norte del Imperio Romano. Pero hay otros modelos, como esos que hemos visto en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo son los del norte de Europa? Pues modelos distintos. Fíjense, esto es Alemania, son los muros cuando ha nevado, y lo que tuvimos aquí son todos los muros de la villa. ¿Qué tenemos? 2 grandes torres y un patio mínimo. Nada que ver con el patio mediterráneo. Bueno, respecto a las estancias, decirles que todo lo que tiene que ver con las pinturas, el estudio de pinturas que se hizo de la villa, pues todavía quedan de referencia y solamente superadas por las grandes pinturas parietales que se han descubierto en Complutum, que son magníficas. Se documentó en la habitación número 2 la presencia de nácar, pero el nácar estaba bastante deshecho. Es importante, fíjense, nácar en villas romanas solamente se han documentado en las que aquí pongo en pantalla. Las pizarras, Carranquel, Saucedo, Torrecilla, Noeda, y aquí en Murcia, Roceipón, que no me acordaba el nombre. El nácar tiene una importancia muy notable. El hecho de que en la villa romana de la Torrecilla apareciera posiblemente así, en ese estado, es porque debió de pertenecer muy posiblemente a una pequeña caja, cajas que se solían hacer en materiales como por ejemplo el marfil, como la que se ha documentado en Valdetorres del Jarama. Fíjense qué objetos suntuosos estamos hablando. Esto es de una gran aristocracia. Muy distintos al nácar que se ha documentado en las pizarras, por ejemplo, en Soria. Allí el nácar se utiliza como decoración junto al mármol, junto al yalo antico. El yalo antico viene de la zona de Túnez. Piensen también en las redes de comercio. A Carranque llegan mármoles de Grecia, Túnez, Italia, de la zona central de Europa. Estamos hablando de grandes propietarios con mucho poder adquisitivo que podían pagar la llegada de esos materiales. El Oecus es sin duda una de las estancias más notables de la villa romana de la Torrecilla. Es la sala de recepción donde el Dominus, el Señor, espera a sus invitados para ofrecerles luego esos banquetes. La reconstrucción que se hizo en su momento es la que tienen a su mano izquierda. Lo hizo Raúl Maqueda simulando pues, la presencia de una mesa, tal y como se podía intuir en aquel momento. Gracias a los estudios más recientes podemos ver que en época romana, tal y como se ha visto en la Faragola en Italia, estos oeki, estos espacios, estaban ocupados por un mueble muy particular, el Stivadium. Es un mueble semicircular donde se sienta el Señor con sus invitados. Es un mueble de madera
que a veces deja huella en el terreno, como en el caso de la Faragola. A partir de ese estudio se han hecho otros donde se ha visto que efectivamente hay algunos oecus o salas de representación donde el propio mosaico muestra geométricamente dónde se encontraría ese mueble semicircular. Esto lo sabemos ahora, hace 40 años, hace 30 años no se sabía. Un avance más en este sentido, ¿no? Fíjense cómo el modelo del oecus de Getafe pues está presente también en otras villas romanas, como por ejemplo en Arellano. Aquí ven perfectamente cómo está el nivel de derrumbe de las tejas y una vez quitadas, mosaicos. El problema de la Torrecilla es que por el momento, si no me equivoco, mosaicos no se han documentado. ¿O sí? ¿O sí? Así que me gustaría que algún vecino nos pudiera decir algo más, si se anima. Aquí no se denuncia a nadie. Lo importante es saberlo. Algo hay. Bueno, aquí tienen algunos modelos de villas más. Tienen también cocinas. Tenemos cocinas, tenemos despensas. Fíjense que aquí apareció esta gran pila de granito, que muy posiblemente viene de la zona de Guadarrama, desaparecida. La Asociación de Amigos del Museo ha denunciado la desaparición de la pieza y bueno, pues si sería conveniente, bueno, creo que el propio Seprona está avisado, ¿no?, sobre el asunto, y si apareciese la pieza pues sería un vestigio más del pasado romano de Getafe y bueno, pues sería importante. Ahora mismo justo estamos haciendo un estudio de los granitos de Guadarrama, aprovechando que yo estoy dirigiendo la excavación arqueológica del Boalo, porque allí hemos encontrado una serie de sarcófagos de granito muy bien trabajados y que los tenemos documentados en la zona de Carranque y en la zona sur de Madrid. Sería interesante conocer un poco más esas redes de comercialización. Los canteros de esa zona de la sierra son increíbles. Y son los que nos ayudaron a destapar este enterramiento del Boalo. Aquí aprovecho para mostrar alguna imagen con esos anillos de época visigoda que hemos documentado. Que esto es toda una primicia, porque prácticamente los estamos estudiando ahora. Respecto a la despensa, en la memoria de excavación se hace mención a la presencia de dolia. ¿Qué son los dolia? Tinajas enormes. ¿Para qué? No lo sabemos. Muy posiblemente para vino. ¿Por qué vino? Porque generalmente se emplean para esto, también para el grano, para el aceite, pero esto es una tierra más de vinos. De hecho, en la zona ha habido viñedos hasta hace mucho. Y esto que tienen aquí son opércula, es decir, las tapaderas de los recipientes. Aparecieron allí. ¿Qué nos indica esto en la zona residencial de la villa? Eso es lo que nos debe de hacer reflexionar. Fíjense, en la villa romana de la Torrecilla hemos encontrado solo la zona residencial. Habitaciones, el oecus, aquí los tienen indicados, a mano izquierda. Esa es la zona residencial. Pero las villas romanas contaban con otras partes, la par rústica y la par fructuaria, la zona de almacenaje y la zona de producción de vino. ¿Es que posiblemente tendríamos un lagar en la villa romana de la Torrecilla? Sí. Pues es probable. Es probable. Así se han documentado en otras zonas de la región madrileña, donde se aprecia perfectamente lo que son las huellas, donde se coloca la prensa de viga, de madera, que como era de madera no se conserva, pero conservamos las huellas de la maquinaria. Un poco la imagen sería esta, de la producción de vino. Producción de vino que tenemos documentada, como os digo, en la Comunidad de Madrid, al menos en 5 establecimientos rurales. Respecto a la explotación del entorno, si tiene una virtud este libro, son los estudios también faunísticos, y yo creo que hay que reconocérselo. A Morales, a Corina, a Esao y quienes más trabajan con ellos. Miren, de la fauna de época romana de la Comunidad de Madrid conocemos muy poco, 2 o 3 puntos. Y del que más conocemos, de la villa romana de la Torrecilla.
En la Torrecilla se ha documentado el consumo de vaca, de ovicaprinos, de cerdo, pero también la presencia del caballo del asno, fauna silvestre, que nos hablan de la caza, pero también perro y gato, que estaban domesticados, por supuesto. Esto viene de muy lejos. Pero con una particularidad en el caso de la Villa Romana de la Torrecilla. En cuanto al vacuno de la Villa de la Torrecilla, conviene destacar que presenta unas alzadas bastante modestas. Estamos hablando de 110 centímetros para la vaca, 130 para el buey. Son más modestas que las que se han documentado en la zona de Alcalá de Henares, más cercano a un núcleo urbano. Fíjense que, sin embargo, la relación entre la vaca de época prerromana, lo ven ahí en blanco, y la de época romana es distinta. La selección hace que cada vez sean más altos, ¿no? Si hoy en día vamos a la Villa Romana de la Torrecilla, encontramos esta imagen. Vemos que 2000 años después algo se mantiene, ¿no? Pero fíjense, la Villa Romana de la Torrecilla contaba con una aristocracia que consumía productos lujosos, exóticos, como el foie gras. Esto se ha podido ver porque se ha visto que a partir de los restos óseos de las ocas, gansos y demás, se veía cómo efectivamente se podía desprender la idea de que se utilizaron para el engorde de los hígados para la realización de foie gras. Que por otro lado Plinio, que es un autor de época romana del siglo I, nos habla de la presencia de foie gras en ese momento. Interesante, ¿no? Pero si eso es interesante, fíjense lo que consumían también en la Villa Romana de la Torrecilla. Valvas de ostras. Las ostras vienen de muy lejos. ¿Se atreverían ustedes a comerse una ostra que llega de la zona de la costa? Pues ellos lo hicieron. Vendrían muy bien conservadas. Eso nos indica que también las redes de comercio deberían de ser mucho más importantes o más rápidas de lo que pensamos. ¿Cómo era la fauna silvestre de Perales del Río en aquel momento, en época romana? Pues un poco distinta a la que tenemos hoy en día. Fíjense, se ha podido reconocer en la fauna perdices, eso sí, ¿no? Bastante frecuente hoy en día, pero tenemos ciervos, corzos, la cabra montesa, y esto llama la atención. El paisaje es distinto. Esto solamente se hace si hay un estudio muy meticuloso que permite recoger los restos óseos y estudiarlos. Y esto se hizo en aquella excavación. Esto es una virtud. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta, ¿no? Como en aquel estudio, cuando apenas en época romana se tenían en cuenta ese tipo de restos óseos. De hecho, confesaré que algunos de mis compañeros, desayunando con un catedrático de la Universidad de Sevilla, me decía: fíjate, estáis excavando restos óseos humanos. Nosotros lo que hacíamos era que según los sacábamos los metíamos en otro hoyo porque nos molestaban. Esa era la forma de trabajar hace muchísimos años. Ahora se están empezando a hacer estudios más... No voy a decir que esto era generalizado, pero sí se hizo. Por lo menos lo de fauna no se hacía. Esa zona exótica era propia de Getafe, pero también de la Comunidad de Madrid. Fíjense, se han hallado huesos de dromedario en Complutum y a la Villa Romana del Val, que está muy próximo a Alcalá de Henares. Pero estamos en una zona del río y en la Villa Romana de la Torrecilla se ha documentado fauna pues, propia de estos humedales, ¿no? Como el ancha común, el lana de real. Esto se ha podido ver allí. En la Comunidad de Madrid ahora sabemos de la existencia de pelícano, por ejemplo, en la Villa Romana de los Años, que hoy en día se conoce como la Casa de Hipólito. Bueno, pues veis que ese estudio de la Villa Romana de la Torrecilla puso un punto en el mapa de lo que ahora vamos conociendo un poquito mejor. Y junto a la Villa Romana, en el libro, se alude a su posible asociación con la necrópolis de Cremación, que está a 700 metros al norte de la villa.
Hoy en día, con los estudios que tenemos de necrópolis de villas romanas, podemos decir que debe ser la necrópolis de la villa sin ninguna duda, sin dudarlo. Fíjense, conocemos dos muy bien: la Olmeda, que está en Castilla y León, y el Ruedo, que se encuentra en Andalucía, a 700 metros exactos de la villa romana. Es decir, que se mantiene ese momento. Bueno, después de la fase 2, que es la fase más importante, monumental de la villa romana, tenemos la de suelos negros, la del siglo V, ¿no? ¿Por qué se llama de suelos negros? Porque aparecen una serie de hoyos, que en aquel momento no es que fueran novedad, pero sí que eran indicativos de la presencia de una población que reocupaba villas romanas. A partir de ahí, hay numerosos estudios hoy en día que se han centrado precisamente en las reocupaciones habitacionales de las villas romanas. La villa romana deja de ser villa, ya no funciona como villa romana, como residencia aristocrática, ahora es una zona de ocupación de poblaciones distintas. Si hacen silos, quizás para almacenar grano, es porque vivían allí. Si se entierran cerca, es porque viven allí. El problema es que no documentamos los lugares de habitación, que debían ser cabañas. Así se han documentado, por ejemplo, en la zona de Arroyo Culebro, en Leganés, próximo aquí, ¿no? Tenemos la necrópolis del Jardinillo, muy próximo a la propia villa, y que es de ese momento, del siglo V-VI. Por cierto, estas inscripciones son interesantes, volverle a echar un vistazo a las inscripciones de los ladrillos y no descarto que algún día intentamos hacer algo más sobre los asuntos. En el Jardinillo se conoce también la aparición, el hallazgo de esa patera de bronce, pero es que además aquí en Getafe también conocemos enterramientos, necrópolis de ese mismo momento de época visigoda, como por ejemplo la necrópolis de Acedinos, que en el año 2004 se localizó en ese cruce de la M50 con la carretera de Toledo, y donde se documentó pues enterramientos al estilo de los visigodos que les he mostrado antes del Boalo, pero en esta zona. Encontramos sobre todo los broches y las hebillas que corresponden a esos enterramientos ya de época visigoda. Y de ese momento tardío, aquí en Getafe también tenemos documentado en el siglo V el yacimiento de la calle Sur. Saben que la calle Sur es la que se prolonga con respecto a la calle Toledo. Ya estamos hablando del núcleo urbano de Getafe. Y allí se localizaron una serie de utensilios de metal que en su momento se han interpretado como ocultaciones. En un momento, piensen por un momento que estamos hablando de la caída del Imperio Romano, de una serie de inestabilidad, llamémoslo así, donde la gente lo que hace es ocultar aquellos objetos que le parecían más importantes para luego recuperar en el futuro. Con la suerte para los arqueólogos de que nunca lo recuperaron y hemos sido nosotros los que hemos localizado esos restos. Sin embargo, en el yacimiento de la calle Sur, si se fijan, no estamos ante grandes piezas al estilo de cubas de la Sagra, que son piezas de gran calidad y que piensan recoger el día de mañana, ¿no? Tenemos piezas que están como reutilizadas con la idea quizás de volverlas a aprovechar. Y es que los talleres metalúrgicos de aquel momento lo que hacían era muchas veces recopilar aquellos materiales que ya estaban deformados o estropeados para luego refundirlos. Quizás es indicativo de un taller metalúrgico de ese momento. No es ninguna tontería lo que estoy comentando. Ya para finalizar, quería hacer una reflexión sobre el final de la villa romana. Es verdad que es difícil decirlo, ¿no? Pero en los niveles tardorromanos de la villa se documentó una rata negra que se ha podido quizás vincular a brotes de peste. La peste provocada por la rata negra están bien documentadas en el 547 d.C. en época de Justiniano. No podemos descartar que en el interior de la península ibérica pasase años antes. Estamos hablando de 40 años antes, nada más. Es probable. ¿Es indicativo del final de la villa? No, pero es indicativo de que pudo tener alguna relación con la pandemia. Y así me lo ha reclamado Corina Liesao, que es quien trabajó sobre el asunto. Sobre el futuro de la villa romana, ¿qué les voy a decir? Pues por nuestra parte, todo el interés por el estudio de este establecimiento rural aristocrático importante en la Comunidad de Madrid.
En el año 2017, como les dije, se lideraron las antiguas excavaciones de esos testigos, por lo tanto se hicieron excavaciones, se hicieron prospecciones geofísicas que demostraban que, bueno, que la villa romana de la Torrecilla podía ser incluso más imponente de lo que estamos viendo, ¿no? Aquí lo que ven son esos artilugios que se emplean para ver cómo son los... por dónde irían los muros sin tener que excavar. Y eso es importante, ¿no? A la hora de intervenir arqueológicamente. Y bueno, simplemente quería llamar la atención sobre la importancia que la villa romana tiene para comprender cómo era el mundo romano en la Comunidad de Madrid y qué es lo que comían, cómo era la vida cotidiana, que eso es lo verdaderamente interesante. Y ojalá que esta iniciativa del Museo de Amigos de Getafe pues un poco impulsen, y en este sentido es lo que he querido hacer con esta pequeña contribución, ¿no? Apoyar a la asociación con la idea de que el día de mañana se pueda estudiar la villa romana. Pero tampoco nos tenemos que confundir. Los ciudadanos también tienen que saber que para intervenir arqueológicamente en la villa romana de la Torrecilla hay que plantear un proyecto serio de excavación, un proyecto serio de conservación y restauración posterior, de difusión y, lo más importante, si hoy en día está en terrenos privados, es el principal problema que hay que evitar, que esté en el suelo público. Bueno, muchísimas gracias. Una vez que ya han dado este aplauso, a mí me gustaría también reconocer la memoria de Charo Lucas. A Charo Lucas, hace pocos años, se dedicó un paseo en Madrid, que es el paseo de la arqueóloga Charo Lucas. Este libro ha sido escrito por Charo Lucas y por Concha Blasco. Yo dejo caer la idea. Un aplauso a Charo. Seguro que se descubrirán muchas más cosas. Tendrá que pasar tiempo, pero seguro que sí. Quiero mostraros un regalo que nos ha hecho Concha Blasco, es este libro que nos ha relatado ampliamente Javier. Os hemos puesto 2 puntos para que captéis el código QR, que tenéis aquí, que tenéis ahí, porque capturándose el código QR, si yo no me he equivocado al hacerlo, pues tendréis el PDF de este libro y lo podréis ojear de arriba a abajo. Pero aparte de eso, si creáis en Google el yacimiento romano de la Torrecilla, de Villa Atugurion, y si además le añadís Concepción Blasco, pues os sale seguro, porque es un libro que, como muy bien la universidad en general y la Universidad Autónoma en concreto en este libro, pues es ponerlo a disposición de todos los ciudadanos. Así que os animo a que lo hagáis. Muchas gracias a Javier, ha estado magnífica su conferencia y queda abierto el turno de preguntas. Por favor, levantad la mano lo que queréis preguntar. Buenas tardes, yo también quiero aprovechar esto. Hoy ha sido un momento, un día que está en Libris y que ha ido a los próximos días de Barcos, es una buena forma de empezar por la ruta romana de aquí, y la segunda por estar aquí en la conferencia. Yo también soy vecino de Margaritas y ya soy vecino del Coliseo. Cada 15 días tenemos allí pan y circo, que también disfrutamos. Bueno, quería dar las gracias ante todo a la gente que ha venido, también como ciudadano de Getafe, a la autónoma, porque en su vida, con un simple correo electrónico, me hicieron llegar el libro. Yo me lo ojeé de forma ávida, me llevo a través de la biblioteca de la autónoma. Y bueno, realmente para mí esto es un lujo de poder estar aquí y poder ver a algunos de sus
su otro lado. Entonces, gracias también por lo que has contado. Y quería preguntarte una cosa. Nosotros, yo llevamos mucho, sí, un por hacer, sobre todo porque nos habían todas las salas, quizás seríamos de los últimos que vimos la pila. De los últimos que vimos la pila, de hecho, nosotros vimos la pila, los días, como volvimos y ya estaba la pila, y había surcos de gran calado de ruedas, tractor, cañón, vamos a ya. No sabíamos para liberar el río, nos acompañamos, les invitamos a donde estaba, y además incluso mandamos un correo electrónico al Museo de las Baleares, que se ha desentendido un poco del tema, y ahí quedó todo. Con lo cual, la pila yo creo que hace ya 8 o 10 años que desapareció, si no más. Lo que nunca entendí por qué estaba ya abandonada y sola, ahí en la esquina donde estaba la cocina, ¿no? De la vía romana. Luego quería preguntarte también, con respecto a lo que ha dicho la evidentemente eso también me resultó muy interesante, ¿no? Y no has dicho, pero luego que habrás leído el tema del gato, porque el gato me resultó. Ahí sí, estaba por ahí el gato. El tema del gato, ¿no? Eso es la diapositiva del gato. Era uno de los primeros restos de un gato con un hueso fracturado, ¿no? Sí, sí. Que era la primera. Si tenía la diapositiva, no sé qué va a pasar. Dataciones, ¿no? De un animal, de un gato que había estado ya domesticado por los romanos, ¿no? Que venía de Egipto, ¿no? Y que era la primera, resultó realmente curiosa también, ¿no? Sí, pues en alguno de los cambios de la diapositiva está incluido. Obviamente tenemos el perro, que además es curioso porque en la zona de Alcalá de Henares se ha documentado el perro de aguas, el perro nano, y aquí se documentó una raza que no estaba presente en la Comunidad de Madrid. Tenemos por supuesto el fémur del gato, que como se ha visto que el fémur estaba perfectamente soldado y cuidado, se vio que debía ser un gato muy querido porque se le cuidó hasta el final, ¿no? Y bueno, pues en relación al pan y circo también hay biblioteca. No, está muy bien, me refiero, ¿no? Pero yo creo que está bien, yo creo que eso es muy claro. Pero claro, que no hay que hacer lo que tú decías, ¿no? Y saltar un poco por delante, ¿no? Y conservar para el futuro, ¿no? Al trabajo final. No, comento lo de la biblioteca un poco en plan de broma, pero fíjense, si yo de verdad creo que ha habido dos cosas que me han marcado en mi vida. Uno fue el profesor de latín del Instituto Manuel Azaña, que no sé por qué ahora ya no se llama Manuel Azaña, y el otro es la biblioteca Borges, donde yo me encerraba todas las tardes a leer esos antiguos romanos, ¿no? Y si no hubiera tenido yo esos medios, que yo era de una familia humilde, del barrio de las Margaritas, muy difícilmente hubiera podido tener. Yo soñaba con formar parte de una universidad y aquello que era el cuartel militar que yo veía de pequeño de repente se transformó en la Carlos III. Y bueno, pues mi sueño se ha cumplido y debo decir, no sé, a lo mejor mis compañeros lo pueden decir, yo creo que va a ser muchísimo trabajo. Es la única forma de... Y me atrevo solamente a hacer una breve corrección, porque he dicho, salido mucho con el pájaro. Esa película ha puesto en el solamente decirte eso, el título es una película la que fue cada foto y si no basta un piloto de libreto. Yo creo que ojalá. Bueno, yo puse perdiz así para ilustrarlo y salió lo que salió. Perdí común, cambiaré con una perdiz común. A lo mejor el ciervo no es justo un ciervo. Una perdiz común, que se ve por ahí, por ahí. Bueno, antes de ir a la Biblia sabrá que pasa por completo. Lo digo por lo de la vida romana. Gracias. ¿Alguna palabra más? Buenas tardes, gracias por el acto. Yo sí me he quedado inquieto con varias cuestiones. Una, con esas alusiones al vecindario y a posibles mosaicos y tal. Yo prefiero que se haga alguna aclaración un poco más explícita. A mí también. ¿Se ha encontrado algo? ¿Hay algún teselas o alguna por un lado, y luego por otro lado, han hablado de la pintura, restos de pintura en el mural, y sobre todo me interesa, sabemos que la arqueología de Terrades, las piezas que se han encontrado están distribuidas por todos los museos de Madrid y de comunidad. Si alguna de las piezas se encontrasen en esta excavación, se puede visitar en alguno de los museos, en la Comunidad de Madrid, en la Cadenales o en la ciudad de Madrid de San Isidro. Bueno, si se puede, si se ha encontrado algún objeto, un poquito más. Me gusta mucho, me interesa mucho todo el tema de vida cotidiana, o sea que
¿vale? Pero bueno, si hay algo que subrayar en ese sentido, de algún objeto destacado, pues me gustaría que Pues, tener información. Pues justo antes de comenzar el acto, Concha Blasco, nos comentaba un poco las vicisitudes, cómo funcionaba, ¿no? La entrega de materiales, porque hoy en día está muy claro. Uno hace una excavación arqueológica y lo tiene que llevar directamente al Museo Arqueológico Regional que está en Alcalá de Henares. Pero en aquellos años Madrid era la única... Sí, no, iba en relación a lo que comentaba de los vecinos, de lo que hayan... Claro, pero alguna de las piezas anteriores, no de la Torrecilla, sino anteriores, como no existía todavía el provincial, pues algunas, yo creo que la preguntaba un poco por ahí, ¿no? Que saben que hay en el Nacional y que hay cosas en el de San Isidro, era porque al principio se entregaban en esos museos, en el Nacional y en San Isidro, y ya luego, a partir de una fecha, ya se entregan en el Regional, pero todo lo de la Torrecilla se entrega en el Regional, de Alcalá de Henares. Eso es. Claro, toda la entrega que hace del material va perfectamente inventariada y indicada, ¿no? Cuando hace la entrega del material. Si les suena que hay algo de museos, o sea, si me dicen, ¿qué se puede visitar de Getafe en el Museo Arqueológico Nacional? Pues les diré que si tú entregas unos materiales que son una especie de cerámicas frente a las piezas expuestas en el Museo Arqueológico Nacional, pues no tienen cabida. Allí hay, de la Comunidad de Madrid, a partir del estudio que estoy haciendo de lo que está expuesto, pues tenemos por ejemplo el mosaico de Aranjuez, tenemos una tumba de Complutum, una estela funeraria, tenemos otra de Quijorna, tenemos el conjunto escultórico de Valdetorres, del Jarama, ya de época visigoda hay alguna figura, pero son 4 o 5 piezas que hay de la Comunidad de Madrid expuestas en la exposición permanente del Museo Arqueológico Nacional, en este caso de Getafe. El brazalete, a mí un brazalete de oro, es esta internacional y se cortó allí en la Torrecilla de San Cristina, ¿no? ¿Es neolítico? El brazalete de oro empezaba en el Museo de los Orígenes, porque eso es luego por parte de los funcionarios del Museo Municipal. Está allí, hay una caja fuerte y hay una reproducción En el Nacional. No, de San Isidro, en Madrid, en el municipio de Madrid. Sí, no, y con respecto al mosaico, quería solamente leer una noticia. El hallazgo de un mosaico romano enfrente a una vecina de Getafe con la comunidad, publicado el 2 de marzo de 2017, en el cual dice: el descubrimiento de un mosaico en la villa romana de la Torrecilla, en el tren municipal del municipio madrileño de Getafe, ha provocado un enfrentamiento entre la Comunidad de Madrid y la vecina en cuya finca se encuentran los restos romanos localizados. El choque tiene que ver con la contradicción de las leyes estatal y regional y la indemnización que la propietaria de la finca percibiría o dejaría de recibir según qué ley de las dos se le aplique. Esto es del año 2017, sigue un poquito, si queréis, no me extiendo mucho. La historia comienza a finales del año pasado, cuando la vecina getafense, una mujer que ha pedido preservar el anonimato, autorizó a Arqués, que creo que es la empresa que ha prestado algunas de las diapositivas, incluso aquí en este artículo vienen 2 fotos de Arqués. Arqués, una empresa contratada por el gobierno regional a hacer las exploraciones pertinentes en la propiedad. Arqués arranca así en el informe que ha tenido acceso al medio, bueno. Entonces era un poco a esas referencias que has hecho a la ciudadanía de Perales y esas cosas, ¿no? De si hay algo o no hay algo. No sé, hay una noticia publicada. Bueno, yo no soy el más indicado para hablar de... No, tú has preguntado que si había algo, no había algo de un mosaico y tal. Hay una noticia publicada que habla de un litigio. No, yo cuando hablo, yo creo que este tipo de charlas creo que tiene un objetivo fundamental: concienciación de la importancia del patrimonio de nuestro municipio, eso para empezar. Y yo creo que eso, hasta que no vemos la relación de nuestra villa, que siempre consideramos que siempre va a ser la más importante, por cierto, de nuestro municipio, pero hay que verlo en relación al resto de villas, ¿no?
Yo creo que eso es el objetivo fundamental de esta charla. Lo que he intentado, un segundo objetivo, es que si ustedes reconocen alguno de los elementos que podrían ir relacionados con vías, pues que nos lo hagan llegar. De hecho, pongo ahí mi email, por si alguien conoce algo del asunto, pues que me pueda escribir. Y tercero, también ser conscientes de que hay una legislación y que podemos hablar por hablar, pero esa legislación se respeta a nivel municipal y a nivel de la Comunidad de Madrid. Es una ley de patrimonio de la Comunidad de Madrid y está ahí. Y eso se respeta. De todas formas, no hay ninguna contradicción al premio cuando se encuentra, no sé si me escucháis, pero cuando se encuentran los hallazgos arqueológicos favoritos, o sea, no intencionados, la mitad es para el hallador y la mitad para el dueño del terreno. Lo recoge la ley estatal, lo recogía ya una ley de arqueología, la primera que hubo de Marqués de Tarragó en 1911, pero siguen recogiendo las leyes de segunda y tercera generación que se han hecho en las distintas comunidades autónomas. Entonces, la contradicción esa no existe. Con respecto al trabajo de Arqués, lo encargamos desde la Comunidad de Madrid. Nos interesaba más el geograma, que es arqueología no invasiva. Sabemos bastante más de la villa de lo que se conoce. Tuvimos, es verdad, un problema con la propiedad, porque está en una zona privada. Y en principio son varios propietarios, no sé muy bien cuál es la historia dentro de todos los propietarios de la villa, de los terrenos, quiero decir, porque la villa es un público, un arqueológico y todo lo que sale en él, que son públicos, nos conocen a todos, pero están en los terrenos privados y unos señores que tienen sus derechos y nos tienen que dar el permiso para trabajar. Sabemos las cosas de la villa es muy importante, por eso hicimos un programa. Y estamos esperando la Comunidad de Madrid tiene 535 yacimientos romanos catalogados, tenemos. Estamos haciendo varios proyectos como la Vía 24 que ha dicho Javier, para intentar no solo que se conozca por dónde van los trayectos generales, sino también para poner en valor los bienes que se están excavando y que los ciudadanos reconozcan y se identifiquen con su patrimonio, pero solo invertimos el poco dinero que tenemos con todos los yacimientos que nosotros conformamos, porque la Comunidad de Madrid tenemos más de 10.000 yacimientos arqueológicos documentados en terrenos públicos. Mientras sea una propiedad privada, no vamos a hacer nada. Solamente tengo muchas intervenciones que quería preguntarte. Hemos hablado de los estudios arqueológicos, como es el de Dalí, la zona del Tribunal, este estudio arqueológico que es magnífico. ¿Para cuándo vamos a tener el estudio que ha hecho Arqués de la villa romana de la Torrecilla? Eso por un lado. Y por otro lado, el tema del mosaico, yo por lo que he podido averiguar con algunos de los arqueólogos que han estado por allí, parece ser que han aparecido mosaico, pero con las escenas muy fragmentadas, está prácticamente destrozado. De todas maneras, se le ha puesto gasa, se le ha tapado y se le ha protegido para que allí no haga nadie nada. Yo soy como los vecinos de Perales, me encanta. Lo siento, como digo Getafe, hago lo mismo que los vecinos de Perales, me encanta. ¿Para cuánto de intermediar? Eso depende de... Es una atención muy directa que tenemos mucho dinero y también porque los resultados arqueológicos, además, es una novedad en el estudio de la humanidad como son París y toda la península, y es porque la villa tuvo la suerte de que interesaba a la comunidad y ningún especialista en romano la acabaron de historiadores. Entonces, todos estos estudios son costosos como las cosas que nos bueno, vamos haciéndolo, pero para nosotros rápido, y tampoco puede ir tan rápido como la gente que está trabajando por ejemplo en el lugar con lo de la arqueología pública les gustaría, porque los yacimientos arqueológicos tienen la mala suerte de que yo en mi puesto de trabajo
soy jefa del área de protección, pero soy arqueóloga. Entonces entiendo que la investigación está por encima del todo. Y también de los vecinos, pero la investigación tiene su ritmo. O sea que de momento sí que... Cuando digan algo, eso cosas que me acuerdo, entiendo que conocéis, que me para mí, no sé. Bueno, habrá... Luego al alcalde, o al ayuntamiento, o a la alcaldesa, y al concejal de cultura y nosotros, y a ver si intentamos. Habéis podido comprobar que yo no he puesto ninguna imagen de las profesiones geofísicas, porque eso es una cosa que tienen que presentar y que yo creo que mejor quedarnos con la imagen de los trabajos que se han realizado. Eso. Un par de preguntas más si hay. ¿Esa referencia con los vecinos veteranos están callados? No sé qué sentido. Coño, que pasa aquí va de trabajo, ¿sabes? No, nuestra intención con este tipo de charlas es que gente que vive en la zona, que sabe bueno, pues que han salido una serie de hallazgos y tal, bueno, pues simplemente que lo comuniquen, que no pasa nada. Así lo hacemos en el urbano igual, exactamente igual. Yo no me voy a cambiar de tema. Como se ha hablado del término, de varios términos para usar Villa, yo le quería preguntar si el término tugurio que ha salido tiene algo que ver con el término actual tugurio en plan despectivo. Sí. Y luego quería pedirle mejor si luego van a hacer una reseña del libro que ha escrito, porque bueno, yo en particular estoy interesado en ello, no sé si habrá más gente, porque me parece muy interesante el libro sobre Roma. No ese, sino el que escribió... Ah, el de Poder de Roma. Exacto. Si luego lo pueden poner en la página o hacer una reseña de eso, ¿vale? Es que no pretendía hacer publicidad de mi trabajo. O luego... El Poder de Roma es una iniciativa de la Comunidad de Madrid, del área de difusión, donde hacen una historia para todos y distintos volúmenes que comenzó en la prehistoria y que en el caso de la etapa romana encomendaron a Carmen Fernández de Ochoa, catedrática emérita de nuestro departamento, y que me animó a escribir con ella. Museo Arqueológico Nacional, ¿en cuál? Sí, en el Nacional está. Sí. En Amazon. No está publicado, el PDF no está publicado, no es público. Son solamente 20 euros. Pues qué pena si no es trabajo público, ¿no? Es muy fácil. Bueno, lo regalamos en la presentación. Lo regalamos en el Museo Arqueológico Nacional, que vinieron, hubo que habilitar 2 salas. Si no me equivoco, el aforo son 190 personas y se regaló el libro a todas las personas que fueron. Un apunte muy breve. Si planteas el Poder de Roma, y además acompaña de Javier Saliba, Carmen Fernández de Ochoa. Te va a salir y por supuesto lo puedes comprar por internet, pero ya en alguna librería, seguro que se encarga con una librería. En principio, los Poderes de Roma lo vas a encontrar. Eso sí, el PDF, yo también lo he intentado, pero no. Sobre ese trabajo debo decir que fíjense que la tesis doctoral cuesta y un texto científico también, pero tratar de hacer un texto de divulgación manteniendo el rigor científico nos llevó un año intenso, porque cada una de las ilustraciones que les he podido mostrar, incluso en esta presentación, exige un trabajo de detalle a la hora de tener que explicar cómo son las vestimentas, el tipo de actividad que realizaban. Eso te hace investigar cada uno de los detalles que aparecen en la ilustración. Para mí fue un año de dedicarme prácticamente al libro, que luego a nivel curricular cuenta muy poco, porque es un libro de difusión y se considera menos, pero para mí fue trabajo enorme. ¿Y hablamos del tugurio? Lo del tugurio, sí, efectivamente, tiene esa connotación despectiva. Igual que Villula, era como un establecimiento rural menor. De hecho, cuando profundizamos un poco más en las fuentes escritas, aluden a familias modestas, campesinas, que estaban muy presentes también en el mundo romano, pero primero no hemos sido conscientes de que existían y segundo no los hemos buscado. Pero cabañas de época romana existían junto a estas villas aristocráticas.
Lo que pasa es que no hemos sido capaces de documentarlos arqueológicamente. Y los Tuguria son un tipo de poblamiento rural que hoy en día podríamos decir, bueno, pues como una... no sé cómo podría ser hoy en día, una chamorrilla, sí. De ahí Sí, eso es. Tiene ese carácter descriptivo. También Viura. Acuérdense que la terminación ula es siempre de diminutivo. Por eso a Calígula se le denominaba así, porque la caliga, que eran las sandalias, el niño que se crió en un campamento militar, le veían con las caligas militares y decían, mira, el sandalitas, y era el Calígula. Por eso se le denominó así. Bueno, no, solo quería aclarar que nosotros estamos muy agradecidos al PDF de Interpolítico. Más aún los profesores de universidad que tenemos que evaluar, como es ahora mismo mi caso, tesis doctorales de 900.000 páginas que puedes corregir en la Surface o en el iPad, en PDF. Pero hay libros que verlos en PDF es una tristeza, y este es uno de ellos. Es un libro que es una verdadera joya por el color, por la calidad artística con que se hizo. Debo aclarar al público que realmente no cobramos nada, ni antes ni después, por la ejecución ni por la labor. En el caso de Javier, porque lo hace sencillamente para sus méritos. En el caso de Carmen Fernández-Ochoa, ni eso, que ya llegó a lo máximo que se podía llegar, y era pues, sencillamente el gusto de trabajar y de desarrollar la investigación como funcionario público, como servidor público que es, y verterla a la gran mayoría del público. 20 euros realmente es un precio ridículo para lo que vale ese libro, ¿no? Realmente es un libro que está financiado por el erario, es decir, por el dinero de todos nosotros, y si tuviera que venderse en el mercado libre, pues probablemente estarían por encima de los 100 euros fácilmente, porque ya digo, es un libro a todo color, de pasta dura, muy bien editado, francamente es una belleza, ¿no? Y ya digo, yo soy muy partidario de los PDFs, espero que nunca dejen de funcionar, porque entonces nos vamos a acordar de que yo me sé, porque no es lo mismo ir a la autónoma, como iba yo en su momento, cargado con un tocho así en el cercanía, que ir con tu tablet y vas corrigiendo, pero hay libros que es una pena perderlos en PDFs, con precios asequibles. Nada más. Pues una vez más tengo que dar las gracias en esta ocasión sin levantarlo del inicio en el que podemos haber cometido algún fallo del protocolo de mencionar a alguien, pues quiero dar rápidamente, por supuesto, a Luis Abrazo, muchísimas gracias, a Luis Domínguez por su asistencia también, a Luis Berrocal de la UAM, a Isabel Blanquedano de la Comunidad Autónoma de Madrid, a Francisco Moreno de la Universidad Carlos III de Madrid, a Raúl Maqueda, colaborador en el libro de Sablazo, que no mencionaba antes, y a todos los vecinos de Perales que nos han acompañado, vecinos y vecinas de Perales que nos han acompañado y que seguro que se van muy contentos de la charla. Como nos vamos también muy contentos por el Getafe, por la asistencia de todas las personalidades que hemos descubierto además hoy, que son también vecinos de Getafe, y por sentir más cercano a ese barrio que tenemos al otro lado del término municipal y con el cual nos vamos encariñando más, entre otras muchas cosas, porque tiene un río, y aquí en esta parte no le cortamos. Muchas gracias a todos, y una última cosa, si alguno queréis que os sigamos informando de nuestras próximas actividades o queréis hacer los socios, aquí hay una hojita para que dejéis vuestros datos y los traeremos a ellos. Muchas gracias de verdad por vuestra asistencia.